En una sala cerrada, sin cámaras, sin aplausos, sin la dramaturgia que suele acompañar a las decisiones históricas, un grupo reducido de hombres mira un problema que no cabe en una pizarra. No es un problema económico en el sentido amable de la palabra. No es una discusión sobre si conviene subir o bajar un impuesto. Es un problema más primitivo. Hay demasiadas promesas escritas en un tipo de dinero que, en teoría, debería poder convertirse en algo sólido, y ya no hay suficiente algo sólido para cumplirlas. Los números no son el verdadero miedo. El verdadero miedo es lo que ocurre cuando una promesa deja de ser creíble y aún así el mundo sigue obligado a usarla. Un asesor habla de confianza, otro de mercados, otro de reputación nacional. Pero lo que todos ven, aunque no lo digan, es algo más simple. Si hoy se cumple la promesa, mañana se termina el juego. Si hoy no se cumple, se cambia el significado del dinero. No hay villanos en esa mesa, tampoco héroes. Hay incentivos, hay restricciones, hay un sistema que llegó a su límite y está a punto de hacer lo que siempre hace un sistema cuando está contra la pared: redefinir el problema para poder sobrevivir. Días después, en un discurso televisado, se anuncia una nueva política económica. Palabras limpias, medidas técnicas, un tono de control. Y una frase que, traducida a la lógica desnuda, significa esto: a partir de ahora, el dinero ya no será una promesa de conversión, será una promesa de obediencia. Es difícil sentir el terremoto cuando ocurre en el lenguaje. Se anuncia el cierre de la convertibilidad del dólar en oro. Se anuncian controles de salarios y precios. Se anuncia un recargo a importaciones. Todo envuelto en la estética de la normalidad. El público escucha estabilidad. Los mercados escuchan cambio de régimen. El resto del mundo escucha algo peor: la garantía final ha sido suspendida. Lo interesante es que no fue el primer acto de esa historia. Fue el momento en que el dinero, por fin, dejó de fingir lo que venía fingiendo desde hacía décadas. Porque el día en que el dinero pierde su significado no es el día en que desaparece el papel, es el día en que cambia lo que el papel representa. Y la pregunta incómoda no es ¿qué ocurrió ese día? La pregunta incómoda es ¿qué venía ocurriendo desde mucho antes para que ese día fuera inevitable? Décadas antes, el dinero ya estaba siendo reescrito, pero con un estilo más elegante, más institucional, casi académico. Y como suele ocurrir, la parte importante no estaba en el espectáculo público, sino en la arquitectura. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos no tenía un banco central moderno como el que hoy se da por hecho. Tenía bancos, pánicos bancarios, rescates improvisados y una economía que en momentos de estrés se quedaba sin la cosa más elemental: liquidez. La idea de crear una estructura permanente que pudiera actuar como prestamista de última instancia no era romántica, era práctica, era supervivencia institucional. En 1913 se firma la ley que crea el sistema de la Reserva Federal. No es una conspiración, es una respuesta a una secuencia de crisis. Es el Estado construyendo un mecanismo para estabilizar un sistema que, sin estabilización, se rompe. Pero la estabilización tiene un precio, y el precio es siempre el mismo. ¿Quién debe tener el poder de crear y racionar liquidez? Ese poder suena técnico, pero es profundamente político, porque la liquidez no es solo dinero en circulación. La liquidez es el derecho a seguir existiendo cuando llega la tormenta. La liquidez decide qué banco cierra y cuál sobrevive, qué empresa puede refinanciar y cuál cae, qué gobierno puede pagar y cuál entra en crisis. En teoría, todo esto se hace para que el sistema funcione mejor, y en parte es cierto, pero en la práctica significa que el dinero deja de ser solo un objeto de intercambio y se convierte en un instrumento de gobierno. Y entonces llega la Gran Depresión. En momentos así, el patrón oro no se siente como una garantía, se siente como una camisa de fuerza. Si el sistema exige que el dinero esté atado a un metal, entonces la capacidad de responder a una contracción masiva queda limitada por un inventario físico.
En 1933, el gobierno estadounidense toma medidas para controlar el oro y suspender, de hecho, la lógica clásica del patrón oro doméstico. Hay órdenes ejecutivas, restricciones, una reorganización del vínculo entre ciudadanos, bancos y metal. Otra vez, no es moralidad, es control de daños. Es un Estado intentando recuperar margen de maniobra. Pero esa decisión deja una huella. Si la promesa de convertibilidad puede ser suspendida en una emergencia, entonces el significado del dinero siempre va a depender de quién define la emergencia. Y lo que ocurre después es aún más decisivo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo necesita un sistema, no un sistema perfecto, sino uno que evite la repetición del caos monetario, de devaluaciones competitivas, de crisis de pagos, de desorden. En Bretton Woods se diseña un arreglo. Las monedas se vinculan al dólar y el dólar se vincula al oro a un precio fijo. Un puente elegante entre un mundo de metales y un mundo de papel. Un compromiso que convierte al dólar en el eje. El detalle técnico que lo sostiene es famoso. El dólar anclado al oro a $35 la onza. Pero el detalle político es más interesante. El sistema convierte a Estados Unidos en el proveedor de la moneda que el mundo usa para comerciar, ahorrar y estabilizar. Y ese privilegio viene con una obligación imposible. El mundo necesita dólares para funcionar. Para tener esos dólares, alguien debe suministrarlos. ¿Cómo se suministran dólares al resto del mundo? Con déficit, importando más de lo que se exporta, invirtiendo fuera, financiando, gastando. En otras palabras, dejando que el dólar salga. Ahí aparece la contradicción que muchos describieron con frialdad. Para que el dólar sea la moneda del mundo, Estados Unidos debe emitir y exportar dólares. Pero cuantos más dólares exporta, más se debilita la credibilidad de que todos esos dólares puedan convertirse en oro al precio prometido. Es el dilema de Triffin, presentado como un conflicto entre necesidades internas y responsabilidades externas. El sistema por diseño se empuja a sí mismo hacia el punto de ruptura. Y aún así, durante años, funciona. Funciona porque el mundo quiere creer. Funciona porque el oro no se reclama en masa. Funciona porque la estabilidad posguerra y la arquitectura institucional hacen que la promesa parezca sólida, hasta que deja de parecerlo. En los años 60, el sistema empieza a mostrar síntomas. Se hacen esfuerzos coordinados para contener el precio del oro y mantener el ancla. Hay cooperación entre bancos centrales, hay intentos de sostener la ficción de que el precio fijo puede sobrevivir a la presión real de oferta y demanda. Uno de esos intentos fue el llamado London Gold Pool, que colapsa en 1968. No es un detalle exótico, es una señal de que el mercado ya no quiere aceptar la narrativa oficial. Y luego llega 1971. El cierre de la ventana del oro no es solamente una decisión monetaria, es un acto de redefinición soberana. Es decir, ya no se puede exigir la conversión, y cuando no se puede exigir la conversión, el dinero pasa a depender de otra cosa. ¿De qué depende entonces? Depende de la capacidad del Estado de imponer su aceptación y de la capacidad del sistema financiero de multiplicarlo y distribuirlo. Depende, en otras palabras, de poder. Ahora viene la parte que normalmente se explica con jerga, pero en realidad es simple si se mira como una cadena de promesas. En el mundo moderno, el dinero no es principalmente billetes. El billete es el símbolo. La mayor parte del dinero es un registro. Depósitos bancarios, apuntes contables, números que cambian de propietario. Y la pregunta relevante no es quién imprime, sino quién tiene permiso para crear promesas aceptadas como pago. Los bancos comerciales crean dinero cuando prestan, no porque fabriquen billetes, sino porque crean depósitos, la promesa de pagar a demanda. En la vida diaria, esa promesa funciona como dinero. El Banco Central, por su parte, controla el núcleo, las reservas y el precio de la liquidez, y además ofrece lo que el sistema necesita en pánico, una garantía de última instancia. Cuando todo está tranquilo, esta arquitectura parece eficiente. Cuando hay estrés, se revela lo que es, un sistema jerárquico de promesas con un árbitro al final.
Y tras 1971, esa jerarquía pierde el freno psicológico del oro. El oro era un límite imperfecto, pero era un límite, o al menos parecía un límite. Sin él, el límite pasa a ser político y financiero, inflación, tipos de interés, confianza, credibilidad, estabilidad de precios. Y aquí aparece una ironía suave. El dinero fiduciario se llama fiduciario porque se basa en confianza. Eso lo admite incluso un banco central en su lenguaje institucional. El valor depende de la confianza en que se mantendrá estable. El problema es que la confianza no es una sustancia, es una relación de poder sostenida por incentivos. Y cuando el dinero se vuelve una relación, también se vuelve un campo de batalla silente, porque quien controla la unidad de cuenta, controla la forma en que se mide